Guerra Anglo-Boer. Es una de las primeras confrontaciones que permitieron desencadenar la agresión de los imperialismos, inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial. La lucha en Transvaal y Orange presenta, además, el triste antecedente de haber sido la primera guerra en que se utilizaron masivamente los campos de concentración para la población civil. La Guerra Anglo-Boer significó la manifestación más típica del imperialismo de finales del siglo XIX. Los orígenes de esta guerra se encuentran en 1805, cuando los ingleses ocuparon la ciudad del Cabo, en manos de colonos de origen holandés, conocidos como Boers. Siglo y medio antes, en 1652, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales había llevado una fortificación en el Cabo, en torno a la cual creció la ciudad. 10 años después de la ocupación inglesa, el Congreso de Viena, en 1815, les entregó este territorio. A partir de entonces, los Boers vivieron bajo administración inglesa, la que introdujo el inglés como lengua oficial, lo que provocó agitaciones y problemas. La llegada de los colonos ingleses obligó a la marcha de los Boers hacia el interior del continente, llamado trek o emigración, cruzando los ríos Vaal y Orange. Fueron más de 10.000 familias las que efectuaron la Gran Trek o emigración en 1837. Como consecuencia de ello, los trekkers crearon las repúblicas de Transvaal y Orange. Sin embargo, el expansionismo inglés siguió avanzando y tomó el control de la ciudad natal. Entre 1852 y 1854, tiempos de rosas en la Argentina, ya con Urquiza en el poder, los ingleses admitieron la existencia de las dos repúblicas, interrumpiendo su agresiva penetración hacia los territorios del interior. Ello hasta que se descubrieron riquezas diamantíferas en sus tierras. En 1877, Gran Bretaña proclamó su soberanía sobre Transvaal, lo que provocó la resistencia de los colonos Boers. Después de algunos combates adversos a los ingleses, terminaba la Primera Guerra Boer con un nuevo reconocimiento de la independencia y soberanía de ambas repúblicas. Sin embargo, Inglaterra no cejaría en el intento de ocupar aquellos territorios. En la Argentina, el Estado liberal iba cediendo paso al Estado conservador. La guerra en 1884, cuando se descubrió oro en Transvaal, el Imperio Británico fomentó la entrada de aventureros sin escrúpulos que provocaron desórdenes en las repúblicas Boers. La situación de tensión llegó a tal extremo que en 1899 el presidente de Transvaal, Paul Kruger, para mantener a raya las penetraciones inglesas, puso medidas restrictivas para la concesión de los permisos de explotación a los ingleses. La tensión aumentó a tal nivel que la guerra no tardó en desencadenarse. Los Boers invadieron las colonias británicas del Cabo y Natal, poniendo cerco a toda ciudad, donde derrotaron a una fuerza expedicionaria inglesa. La ofensiva británica fue detenida en Colenso, donde unos pocos miles de Boers, casi sin artillería, diezmaron a una columna de 80.000 ingleses. Al mismo tiempo, un pequeño ejército Boer penetraba en la provincia del Cabo, derrotando a los ingleses en Stomberg. Conmocionados por las derrotas, los ingleses comenzaron a acumular tropas y cañones. Para oponérseles, los Boers apenas tenían artillería y estaban escasos de municiones. En 3 frentes los ingleses iniciaron la ofensiva, solo para sufrir una nueva derrota en Spionkov. Pero en febrero de 1900 lograron su primera victoria en Paardeberg y ocuparon Orange. En junio de 1900 invadían Transvaal y derrotaron a los Boers en Damon Hill y Belfast. La guerra se convirtió en una guerra de guerrillas, donde los Boers, faltos de munición y provisiones, terminaron por rendirse en 1902. Las dos repúblicas quedaron incorporadas a la corona británica. La guerra había costado a Inglaterra 22.000 muertos y una gran humillación a su orgullo de potencia colonial. Como consecuencia de ello, gran parte de la población civil Boer fue sometida a durísimos campos de concentración. Lo prueba la cifra de muertos en cautiverio, cerca de 28.000 personas en circunstancias que apenas 7.000 murieron en combate. Fue el Tratado de Paz de Beringen, el 31 de mayo de 1902, el que declaró los dos estados Boers, Orange y Transvaal, oficialmente colonias británicas, aunque se le prometió el autogobierno y una indemnización para la reconstrucción de los pueblos destruidos durante la guerra. El episodio que marcó profundamente la política británica en la zona, que desde ese momento se encaminó a formar una federación entre las colonias de África del Sur,
concedió a los Boers el autogobierno. El Reino Unido firmó acuerdos para la unificación aduanera y ferroviaria y aceptó el principio de que cada una de las provincias fuera libre de elegir y defender su propia política. Bajo la Comunidad de Naciones en 1909, se aprobó la constitución de un Estado federativo y poco después pasaron a convertirse en provincias de esta unión las colonias inglesas del Cabo de Buena Esperanza, Natal, Transvaal y el estado de Orange, conformándose lo que se llamó Unión Sudafricana en 1910. Durante la Primera Guerra Mundial, los Boers intentaron recuperar la independencia de Transvaal, sin conseguirlo. Finalmente, en 1961, la Federación independizó de la Mancomunidad Británica y cambió el nombre de Unión Sudafricana por el de República Sudafricana. La República Sudafricana se caracterizaría por su sistema de segregación racial, llamado apartheid, que marginará a los negros de todos los derechos políticos, estableciendo la supremacía de la minoría blanca, régimen que fue repudiado por las Naciones Unidas. La represión contra la mayoría negra solo terminó con el derrumbe del sistema de apartheid en los años 1990, cuando se realizaron negociaciones que permitieron elecciones libres, asumiendo como presidente de la República el líder de la resistencia negra, Nelson Mandela.